Mis hermanos, vamos a ir a Romanos 8, versos 29 y 30. Recuerden que llevamos una serie de Romanos en el capítulo 8, donde se ve claramente la intercesión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este capítulo, como les he venido repitiendo, ha sido de seguridad, de una esperanza, de un aliento para la vida del creyente. Romanos 8, 29 y 30. Yo lo voy a leer para ustedes. Ya lo leímos, quedamos en la mitad del sermón y hoy vamos a continuar y vamos a ver si lo podemos terminar. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es una cadena de salvación gloriosa. Esto es una cadena con eslabones que no se pueden romper, porque no depende de nosotros, sino depende del Señor Jesucristo. Y algo de lo que estuvimos hablando apenas en el sermón anterior fue de que a los que antes conoció también los predestinó. Y no solo esto, no solo es que el Señor nos haya escogido, sino para qué nos ha escogido. Porque el versículo nos habla de que, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Hay una continuación, hay un por qué, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces hay un para qué y hay un por qué. Yo no puedo decir soy cristiano, soy un elegido, si no tengo un para qué. Tiene que haber un rasgo distintivo. Es decir, ¿cuál es o qué es lo que debo ser? Tratar de ser santo como Cristo es santo. Y muchos dirán, no, es que nadie es santo, y es verdad, nadie es perfecto. Solo Cristo es perfecto. Solo creyendo en la obra perfecta de Cristo es que somos perfectos delante del Padre. No por mi obra, sino por la obra de Cristo. Y quiero que antes de iniciar hoy a la segunda parte de este sermón, quiero que vayamos a Efesios. Ya lo leyó Juan hace un momento. Ahí en Efesios 1, después de Gálatas, antes de Filipenses, Efesios 1, el verso 4 y 5. Fijen su mirada ahí. Yo voy a leer para ustedes. Efesios 1, versos 4 y 5, a manera de introducción. Dice así la palabra de Dios. Según nos escogió en Él, ¿verdad? En Él, antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado, el Señor ya nos había escogido. ¿Para qué? Otra vez, está siguiendo la misma idea. Claro, es el mismo autor. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces hay un para qué aquí también que coincide con Romanos. Y Romanos dice que para que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Y ser conformes a la imagen de Cristo es esto, ser santos y sin mancha delante de Él. Pero claro, por mi propio mérito no puedo ser santo y sin mancha delante de Él. Es necesario el sacrificio de Cristo para que yo sea santo y sin mancha delante de Dios. De lo contrario, no sería así. Y dice el 5, en amor, habiéndonos que predestinado. Recuerden que vimos mucho esta palabrita el sermón pasado, predestinado. Nos conoció antes de antemano, predeterminó nuestro destino para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. No por algo que nosotros hubiéramos hecho delante de Dios, sino por algo que hizo Cristo en la cruz. Y al final, en Efesios 1, en el 11, dice, en Él mismo tuvimos herencia habiendo sido ¿qué? Predestinados, conforme al propósito de ¿quién? De Dios, del que hace todas las cosas según otra vez esta palabra, voluntad, según el designio de su voluntad. No es por muy bueno que usted sea, no es por su obra bonita delante de Dios, no es por su comportamiento, es por el comportamiento de Cristo. Y si nosotros creemos verdaderamente en el comportamiento de Cristo, somos hechos justos y sin mancha delante del Padre. Pero claro, muchos me van a decir, no, solo es creer. Sí, es solo creer, sí y no. Porque si yo creo, tiene que haber una consecuencia de lo que yo he creído.
Entonces voy a tratar, como dice el verso, a tratar de ser santo como Cristo es santo. Es decir, debe haber una consecuencia en mi forma de pensar, debe verse reflejada en mi forma o en mi conducta o en mi forma de actuar. Y más adelante, un poco en Filipenses 3, también Pablo en la carta a los Filipenses 3, el verso 12, Filipenses 3:12, ahí adelantico, pasen unas 2, 3 páginas, Filipenses 3, verso 12, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, agarrar aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es decir, él ya ha sido agarrado, él está diciendo, yo ya fui agarrado, yo ya fui santificado, yo ya fui escogido, pero prosigo a la meta. Y más adelante vamos a ver, prosigo al llamamiento supremo que Cristo me ha hecho. Entonces el hecho de que usted haya sido escogido no quiere decir de que ahora usted esté en stand-by y no haga nada, no. Hay un fruto en su vida de correr la carrera de la fe. Hay unas ganas, hay un sentir, está el puro afecto de la voluntad de Cristo manifestado en su vida, manifestado en su voluntad. Hay un rasgo distintivo. No se trata solo de decir soy escogido, soy cristiano, se trata de demostrarlo con sus actos. Amén. Esto a manera de introducción de lo que vimos el sermón pasado. Y ahora continuemos. Dice el verso 30 de Romanos 8, volvamos otra vez a Romanos 8, por favor. Romanos 8, verso 30. Vamos a leerlo todos, por favor. Romanos 8, verso 30. A la voz de 3 vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y quién fue el que lo hizo? Dios. Porque él dice, y a los que, es decir, es una acción que fue hecha por un tercero. No fue mi acción, él lo hizo. Él nos predestinó, él nos llamó, él nos justificó, él nos glorificó. Y vean ustedes, nosotros aún no hemos sido glorificados, aún nuestra carne no ha sido transformada, pero aquí ya lo está hablando en presente. Dice que ya está hecha la obra. Y claro, tenemos la garantía de que será así, porque el Espíritu Santo es la garantía de lo mucho que vendrá. Es la primicia de la gran cosecha, de lo que vendrá. Entonces, es algo que pasó, que es, pero que todavía no es. Es un misterio, ¿no? Porque está diciendo, nos glorificó. Ya es un estado, ya es algo que se hizo. Pero falta que nuestros cuerpos sean renovados y sean transformados. Llamado, justificado y glorificado. Existe un llamamiento general, es verdad. El Evangelio dice que se predique a toda raza, a toda nación. No se hace una distinción. Pero ese llamamiento general, ahí mismo dice que va a venir un llamamiento eficaz. Es decir, hay unos que van a creer, hay unos que son escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese es el llamado eficaz. El llamamiento general es aquel que se hace al género humano. Es la predicación del Evangelio a toda la raza, a toda la nación. Pero el llamamiento eficaz es aquel que tiene los hijos de Dios. Es aquel a los que el pastor llama y sus ovejas oyen su voz y sus ovejas siguen su voz y le obedecen. Hay unas que lo pueden escuchar, porque como dice Santiago, ¿verdad? Muchos creen en Dios. Los demonios creen y tiemblan, creen que Dios existe. ¿Usted cree que el demonio, usted cree que Satanás, usted cree que ellos no creen en Dios? Claro que creen en Dios. Él fue el que los creó. Pero de ahí a que lo obedezcan o a que lo sigan es algo muy distinto. De igual manera en el mundo vemos que muchos creen en el Señor, pero de ahí a que lo sigan y que lo obedezcan ya es otra cosa. Entonces el pastor llama a todo su pueblo al arrepentimiento, pero solo sus verdaderos llamados obedecerán
y actuarán. Vamos a segunda de Timoteo 1:9, por favor. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Lo tienen? Dice así la bendita palabra de Dios, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a su obra, no conforme a su comportamiento, no, sino que según el propósito suyo, otra vez por el puro afecto de su voluntad. No hay nada que condicione a Dios para que lo escoja a usted, no hay nada que usted pueda hacer, porque nosotros le amamos, como dice Juan, porque Él nos amó primero a nosotros. Y la fe ni siquiera nace de usted, dice que es un don de Dios. Y esto es don de Dios y no de vosotros, para que nadie se gloríe. Aún la fe, aún el creer en Cristo como suficiente y único Salvador es la obra de Cristo, no es mi propia obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros existiéramos, antes de todo, ya había un propósito predeterminado. Esa es la predestinación. Él nos llama por nuestro nombre. Nos llama, ¿por qué? Porque nos conoce. Porque Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, a los que antes tenía en conocimiento íntimo y sabían quiénes eran. A estos Él conoce. Y nosotros le conocemos, ¿verdad? Porque Él se nos ha revelado y Él se revela a quien Él quiere. Él se revela a sus hijos. Se revela a través de la humanidad, a través de la revelación general. Porque Romanos 1 nos habla de que todo mundo sabe que existe Dios por las montañas, por los ríos, por la majestuosidad, por las galaxias, por los talentos que Dios le da aún al hombre inconverso. Se ve la obra reflejada de Dios. Vamos ahora a Romanos 9, por favor, versos 22 y 26. Romanos 9, 22 y 26. Pero antes de que leamos el 22 y el 26, un poquitico más antes, ahí mismo en Romanos 9 vamos a leer el 11, ¿verdad? El verso 11, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Romanos 9, verso 11, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llaman. Y ustedes saben de quién estaban hablando, ¿verdad? De Jacob y Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, es decir, pasé por alto. ¿Y el primogénito quién era? Esaú, pero él quiso que fuese el primogénito Jacob, el que recibiera la herencia. Ahora sí, vamos a Romanos 9, 22 y 26, esto hablando del propósito del llamamiento eficaz de Dios. Romanos 9, 22 y 26, dice así la bendita palabra de Dios. Yo lo voy a leer para ustedes, Romanos 9, 22 y 26. Y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente.
vasos de misericordia que Él preparó de antemano, y vasos también de destrucción, porque Él es el alfarero y Él es el que sabe y decide cómo hacer los vasos de barro, porque por Él fueron creadas todas las cosas, en Él fueron creadas todas las cosas, y para Él fueron creadas todas las cosas, y nosotros fuimos creados para su gloria. Recuerden que también habíamos hablado de que Dios no es que nos ame a pesar de lo que somos, perdón, no es que nos ame tal cual como somos, nos ama a pesar de lo que somos. Es decir, al único que ama sin ninguna condición y por lo que es a Cristo Jesús. Pero cuando Él nos habla de que nos ama tal cual como somos, exige una respuesta de nosotros, es decir, que nosotros respondamos con fe y que lo que éramos, ¿verdad? Nuestra vida pasada cambie, es decir, tiene que haber un cambio de condición. Porque si yo me acerco a Cristo y dice, Dios me ama tal como soy, bueno, eso es verdad y no es verdad. Sí lo ama porque no es por una condición suya, pero el llamado requiere un cambio en mi vida, requiere un cambio de condición. Entonces no es incondicional, hay un cambio de condición en mí. Yo no puedo quedar en el estado que estaba, yo no puedo seguir robando, o yo no puedo seguir matando, o yo no puedo seguir fornicando, o yo no puedo seguir mintiendo, o yo no puedo seguir robando, yo no puedo seguir en el estado que estaba. Tiene que haber un cambio en mi condición. Al único que no le aceptó un cambio de condición fue a Cristo, porque Cristo fue santo, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Él es Dios. Nosotros sí necesitamos un cambio de condición. Ese es el fruto del Espíritu Santo que habla por el cristiano. Ese es el testimonio. Él llama a quien quiere y tiene misericordia de quien Él quiere. A muchas personas les molesta esto. Les molesta que les digan, no, el Señor ya ha preparado unos para salvación y unos para condenación. Dicen, pero ¿por qué el Señor tan injusto? ¿Cómo así? Pero es que si somos obra suya, Él nos hizo, y no nosotros mismos, como dice el Salmo 100, para su gloria fuimos creados, y Él hace, y Él no es que haya sido injusto con unos, no, Él fue justo con unos y misericordioso con otros, porque todos íbamos para muerte, todos íbamos para el agujero, pero Él escogió a unos y dice, no, estos son mi pueblo, pero todos merecíamos morir, entonces Él fue justo con unos y misericordioso con otros. En Dios no hay injusticia, Dios no puede ser injusto, porque esa es su esencia, ser justo. Él es 3 veces santo, no puede haber injusticia en Él. Él llama a quien quiere y tiene misericordia de quien Él quiere. No hay nada ni nadie que pueda decirle a Dios cómo derramar su amor. No hay una condición, porque es por el puro afecto de su voluntad. Y vámonos al Antiguo Testamento, por favor, vamos a Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7, vamos a leerlo todos, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hablando a la nación de Israel, ¿verdad? No es porque ellos fueran el pueblo más grande o más, no, porque hubiera cogido a, por ejemplo, Egipto. Egipto era en ese momento el imperio más grande que había. No, Él escogió a un pueblo pequeño para que no dijeran, no, es que es porque nosotros somos los mejores o los más guerreros o los que tenemos más. No, para que la gloria de Dios fuera derramada, porque siempre el protagonista tiene que ser Dios, el poder de Dios. Si ustedes se dan cuenta que ustedes son juiciosos leyendo la Biblia,
cuando, por ejemplo, cuando fueron a tomar Jericó, el Señor les dio ciertas órdenes. Les dijo a los sacerdotes que le den 7 vueltas a Jericó, tocando 7 veces. Esa fue la forma que el Señor estableció para tomar Jericó, la más grande de las ciudades, y esa sería la primera que el pueblo de Israel tomaría. Y todo fue para la gloria de Dios, todo fue por el poder de Dios, no fue por el poder del hombre. Siempre estaba el poder de Dios, siempre. Cuando los sacó de Egipto fue por el poder de Dios. Cuando eligió a Gedeón, el juez, fue por el poder de Dios. Con Sansón fue por el poder del Espíritu Santo de Dios actuando. En nuestras vidas actúa el poder del Espíritu Santo, el poder transformador, y lo hemos visto, cómo nos libera de pecado, cómo nos hace que tengamos un vínculo directo con Dios por la intercesión del Espíritu Santo. Y sabemos lo que Dios quiere porque dice el Señor Jesucristo en San Juan 14, dice, yo les dejaré un consolador y éste les dirá todo lo que mi Padre me ha dicho a mí. Es decir, sabemos lo que tenemos que hacer por el poder del Espíritu Santo, pero también es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del creyente. Es responsabilidad del creyente. Todo lo que el hombre quiera ganar con respecto a su salvación, en todo lo que quiera quererse más de lo que es, no es posible. Dios es el origen y el fin de todo. Cada vez que sabemos y conocemos que la autoría le corresponde a Dios, nos da la posibilidad de pisadas más firmes y sólidas en el camino que andamos en la vida, pues el camino ya está cimentado por la obra de Cristo, ya está la obra hecha, ya es un camino sólido y nos conduce seguramente a la gloria futura, que ya es, pero que todavía no ha sucedido. Ya es, pero todavía no ha sucedido. Su justicia permanece en nosotros, y es que permanecemos en Él como un racimo de uvas unidos a su rama, lo que nos estaba hablando Pablo, lo que nos estaba enseñando el presbítero Pablo. Permanecer en la vid. ¿Qué es la vid? Es el arbusto. Y nosotros somos los pámpanos, es decir, el racimo de uvas que está en la vid. Pero si usted corta un racimo de uvas, ¿qué pasa? Se seca, se muere y es echado al fuego, porque no está en la vid. Y si usted se da cuenta, la vid es un solo fruto, pero dentro de su mismo fruto tiene muchos. Por eso dice que ese es el fruto del Espíritu Santo, pero que es un fruto. Pero dentro del fruto hay muchos. Entonces, si estamos unidos a su rama, ¿verdad? La justicia que Cristo ganó por ser justo, nos la da. ¿Por qué nos la da? Porque creímos en Él. Porque creímos en Él. Le creímos a Él y estamos en Él. Entonces, ¿qué pasa? Recibimos esta investidura salvífica ajena porque no era nuestra, la salvación es de Cristo y Él ganó la salvación, pero Él no la da. Él no la da. Este ropaje nuevo y reluciente de salvación, el cual no compramos, pero que nos lo han obsequiado, podemos lucirlo sin temor a que nos acusen. Podemos llevarlo puesto, pues el que nos lo dio ha ganado la salvación con su mismo cuerpo y con su misma sangre. Y no hay nadie en el mundo que pueda arrebatarnos algo que otro ha ganado para nosotros. Por eso la salvación no se puede perder. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no es suya. Y usted no le pueden quitar algo que usted no se ha ganado. Porque Cristo lo ha ganado. Y tampoco lo pueden acusar. Porque el diablo es experto en acusar, en decirle a usted lo que está mal, por dónde está andando mal. Uy, mire ahora lo que le está diciendo el pastor, mire ahora cómo lo señalan. Entonces usted se aleja, porque ese es el trabajo de él. Y por eso dice la Escritura, abogado tenemos a Cristo Jesús, el que está intercediendo todos los días por nosotros. Porque nos está acusando y quiere que pensemos así. Pero no, el Señor ha ganado la salvación para nosotros. Y ahora la salvación es nuestra, pero no por mi mérito, sino por Cristo Jesús. Y algo que usted no se ha ganado no se puede perder, porque ni siquiera es suya. Y nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor. Nada ni nadie los arrebatará de mi mano.
Vamos a Hechos 13:39, por favor. Hablando un poco más de la justificación delante de Dios. ¿Qué es esto? Ser justificados delante de Dios, ser justos delante de Él. No por mérito propio, sino por el mérito de Cristo. No por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo ya hizo y sigue haciéndolo en nuestra vida a través del Espíritu Santo que nos santifica cada día más y que aplica la salvación a nuestras vidas. Hechos 13:39, y leámoslo todos juntos, por favor. Hechos 13:39, a la voz de 3. 1, 2, 3. Y que de todo aquello de que por ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Cómo somos justificados? Por creer en él. Dice que en él es justificado todo aquel que cree. ¿Y qué debo creer? Que Cristo murió por mí en la cruz llevando mis pecados. Esa es la versión sencilla. Cristo murió por mí al llevar mis pecados. Yo no lo merecía, pero Él lo hizo así y yo creo en eso. Y cuando yo creo, hay un cambio en mi vida, hay un cambio de pensar, hay un cambio de conducirme, hay un cambio de sentir, hay un cambio en mi escala de valores. Lo que antes no valía para mí, ahora vale, que es Cristo Jesús. Y por eso dice Pablo, ahora todas las cosas, ¿verdad?, que eran importantes para mí, en las cuales yo me desgastaba, ahora son basura. Literalmente dice, son estiércol. Ya no valen nada. Porque ahora vivo para Cristo. Y ahora lo que vale, lo que realmente es importante es lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y en eso desgasto mi vida. Y en eso gasto mi tiempo. Y en eso gasto mis pensamientos. Y en eso gasto mis emociones. Por el valor que Cristo es. Porque Él me ha justificado. Y porque creo en Él. Y más. Y después dice en Romanos 3:28, por favor, más adelantico. Romanos 3:28. Háganme el favor, Romanos 3:28. Yo lo voy a leer para ustedes, pero búsquenlo, por favor. Romanos 3:28 dice, aquí hay una conclusión a la que ha llegado Pablo. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, usted es justificado delante de Dios ni siquiera cumpliendo los mandamientos. Usted no cumple los mandamientos para ser justo delante de Dios. No, Él ya vino y los cumplió. Él cumplió lo que Adán no pudo cumplir en el Edén. Porque Adán, ¿verdad?, tenía que cumplir unos requisitos, tenía que obedecer, no coma del árbol del bien y el mal. Porque ciertamente el día que comas de ese árbol, morirás. Y Adán no pudo cumplir en vida eso. Pero Cristo en vida sí pudo cumplir lo que no cumplió Adán, porque su vida fue sin mancha y sin pecado. Y tuvo que pagar las consecuencias de lo que hizo Adán. Porque ¿cuál era la consecuencia? La muerte. Por eso Cristo tuvo que pagar con la muerte. Ahora, Él no solo cargó los pecados de Adán, Él cargó sobre sí mismo los pecados de sus escogidos. Él pagó y por eso somos justos delante de Él. Y por eso Pablo puede decir, concluyo pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, es decir, por fe. Y hay un capítulo entero que se le dice, que se le dedica a la fe. ¿Recuerdan Hebreos 11, los héroes de la fe? Abraham, ¿verdad? Donde dice que todas las cosas, es decir, él todo lo hizo por fe. Por fe, y eso le fue contado por justicia, por la fe, y somos justificados, porque nuestro estado cambia delante del Padre, porque ya no nos ve como pecadores, sino nos ve como justos delante de Él. Esta es una de las conclusiones más gloriosas a las que un cristiano pueda llegar, que no es por algo que yo haya hecho, es por algo que Cristo hizo, y eso debe darme tranquilidad, porque si fuera por mi propia obra, créame que yo no podría ser justo delante de Dios.
ni aun el hombre más perfecto que existe en la tierra, que no lo hay, porque como dijo Salomón en la dedicación al templo, ¿verdad? En primera de Samuel, en segunda de Samuel 8, versículo 46, donde dice que no hay un hombre que no peque contra ti. Y el Salmo 14 lo dice, y el Salmo 51 también dice que nacemos y somos concebidos en pecados. Y Pablo vuelve y lo dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no podemos, solo por la obra de Cristo, solo por la fe el hombre vivirá delante de Dios. No se puede uno justificar delante de Dios con obras o hechos basados en mis buenas intenciones, basado en mi propia prudencia y conciencia. Es necesario la fe en la obra redentora de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Repito, no es por obras para que nadie se gloríe, y el justo por la fe vivirá, y por esa fe somos justificados delante de Dios. Solo mediante Jesucristo tenemos comunión con Dios. Solo por medio de la fe en Jesús tenemos paz para con Dios, porque la Escritura dice que Dios está airado todos los días contra el impío. La ira de Dios es contra el impío todos los días de su vida. Es más, el impío está en guerra con Dios, y aún el impío desconoce de estas cosas, porque la revelación general que se le da no lo puede saber. Es necesario que escuche la palabra para que sepa que está en guerra con Dios, y por eso tiene que arreglar cuentas con Dios. Por eso cuando usted le comparte el evangelio a una persona, tiene que decirle, mire, Dios está irado contra usted, Dios necesita arreglar las cosas con usted necesita arreglar las cosas con Dios, porque usted está en guerra, usted está en rebelión contra Dios. Y mucha gente dirá, no, ¿cómo así? No, yo estoy bien, yo soy una persona que no le hago mal a nadie. No conocen estas cosas, pero por la fe en Jesús tenemos paz para con Dios. Una paz de parte de un Dios que está en guerra contra el incrédulo o contra el que dice que cree pero no obedece. Romanos 5.1, por favor. Romanos 5.1. Romanos 5.1. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos, por favor. Romanos 5.1. Dice así la bendita palabra de Dios. 1, 2, 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Solo por medio de Él. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El gran sumo sacerdote. El gran profeta. El gran rey. Intercediendo por nosotros. Esa es la única forma. Creyendo en Cristo somos justos delante de Él. Solo por Jesús somos justos delante del Padre. No hay otra manera, no hay otro camino. No hay otro u otra intercesora u otro intercesor. No hay otro intermediario. No hay nadie que pueda pagar por usted. No hay nadie que interceda por el Padre. No hay nadie que interceda por usted con el Padre, perdón. No hay nadie más que haya derramado una gota de sangre en favor nuestro, ni podría haberlo hecho. Nadie podría dar la vida por los pecados de muchos. Solo un cordero sin defecto, solo Dios mismo podía pagarse a sí mismo en la cruz. Ya hemos recibido este tan grande regalo de la justicia de Cristo, que tuvo un tan alto precio que nadie hubiese podido pagar, para llevarnos a la gloria eterna junto con Él. Somos justificados y de esa manera podemos ser glorificados, solo siendo justos delante de Él. Solo a los que antes conoció, predestinó, justificó, llamó y glorificó. Si no somos justos delante de Él, si no creemos en la obra perfecta
de Cristo, no somos glorificados, ni estaremos, ni le podremos ver tal como Él es. Vamos a Salmos 73, 24. Y este glorificado nos habla de la persistencia, de la perseverancia de Dios en sus santos, como dice Filipenses 1:16. Porque dice que el que empezó la buena obra también la terminará. En esto también es la obra del Espíritu Santo en su vida. No es mi obra, es la obra del Espíritu Santo. Claro que van a haber obras que corroboren y que digan lo que yo he creído, pero es la obra del Espíritu Santo. Salmo 73, 24 dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me has guiado. El Espíritu Santo nos guía, nos predestina, nos convierte, nos regenera, nos justifica, nos adopta, nos santifica, nos persevera, nos glorifica. ¿Qué más pedimos de Dios? Su guianza es segura, pues es un pastor que ha peleado con grandes osos y leones como David, pero es más que David. Nos guía como Moisés, que guió a su pueblo por 40 años por el desierto, pero es más que ese Moisés. Además ha derrotado la muerte y su consejo es consejo de vida, es un consejo verdadero. Jesucristo es verdadero, Jesucristo es la verdad y Él nos llevará y nos recibirá en gloria por el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de un creyente. Por el poder santificador del Espíritu Santo podremos ver a Dios, a Cristo tal como Él es. Y vamos a Filipenses 3:21, por favor. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Leámoslo todo, por favor. Filipenses 3:21, a la voz de tres. 1, 2, 3. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Transformará nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo de glorificación. El ya con el todavía no se funden en esperanza. Es decir, ya hay un estado de glorificación, pero todavía no se ha completado. El ya, repito de nuevo, el ya con el todavía no se funden en esperanza. Ya estamos glorificados, pero aún no vemos físicamente, este cambio en nosotros. Aún no vemos lo que seremos más adelante. Todas las variantes de humillación, sufrimientos, pruebas serán reemplazadas por la exaltación de nuestro cuerpo. Nada vale más la pena que querer ser semejante a Jesús. No hay razón más santa, no hay determinación más genuina, no hay motivación más real que la de un cristiano que quiera ser como Cristo es. Pues un cristiano tiene como fin supremo ser como Jesucristo, llegar a su estatura. Y vamos a Efesios 4:13, por favor. Después de Gálatas, ahí antecitos de Filipenses, devolvámonos un poco. Efesios 4:13, yo lo leo para ustedes. Pongan su mirada ahí, yo lo voy a leer. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allá llegaremos alguna vez, algún día, y nos pasaremos la eternidad queriendo hacerlo en el cielo. Estamos predestinados para la gloria eterna, para la grandeza. Y no estoy hablando como el mundo habla, no, Dios le tiene grandes cosas para usted. Usted se imagina el Señor hablándole en esos términos a Pablo: uy, yo le tengo grandes cosas para usted. Y fue encarcelado, fue apedreado, ¿verdad? Fue abucheado. Para el mundo eso no son grandes cosas, esos son sufrimientos. Pero espiritualmente le esperaba grandeza espiritual, grandes cosas. Entonces yo les estoy hablando de esa grandeza espiritual. Estamos predestinados para la gloria eterna, para la grandeza. Y le repito, no es no material, no estoy hablando de riquezas o éxito que el mundo quiere, no.
¿Cuál es la grandeza? Que estamos justificados porque Cristo ganó esa posición de gloria. Aunque el mundo y Satanás digan lo contrario, no hay acusación que valga delante de Dios. No hay acusación delante de Dios. Y vamos al Salmo 78, por favor. Ya vamos a terminar, ya vamos a acabar. Salmo 78, versos 52 y 53. Y este fue yo acabando el sermón, fue un salmo que vi y dije por el Espíritu Santo, esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, de esa gran promesa, de esa gran cadena dorada que es la cadena de la salvación que Dios mismo ha tejido desde antes de la fundación del mundo, desde el pacto de la redención. Salmos 78, 52 y 53, y voy a leerlo para ustedes. Dice así la bendita palabra de Dios: hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Repito, hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Recuerden que Dios hizo salir a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Él los hizo salir. Él los hizo salir. Y también los llevó, les dijo dónde tenían que ir. Y además los guió por el desierto. La obra de Dios los saca, los lleva y los guía. Y al final sabemos que ellos fueron a la tierra prometida, llegaron a la tierra de Canaán. Es decir, lo que Él había prometido se cumplió. Claro que por el pecado que había en ellos fueron y se rebelaron contra Él, pero aún así Dios no rompió su pacto y los llevó a la tierra prometida. Fue Dios que hizo salir al pueblo de Egipto con la sangre del cordero. ¿Recuerdan? Fue Dios el que los llevó por 40 años por el desierto. Fue Dios el que los guió con una certeza y seguridad de que nada les haría falta, porque no les hizo falta el alimento, no les hizo falta la carne, no les hizo falta el agua. Tenían sombra, tenían luz en la oscuridad, su ropa no se desgastaba. Fue Dios, provisión de Dios en medio de un desierto donde no había nada. ¿Todo para qué? Para que dependieran solo de Él. Porque esto se trata todo el evangelio, de dependencia y de confianza solo en Él. Y la salvación es solo de Él. Escogidos, ¿verdad? Predestinados, justificados, llamados y glorificados por Él y para Él. Nos guió con una certeza y seguridad de que nada les haría falta para que no tuviesen preocupaciones y estuviesen seguros hasta alcanzar la tierra que Él mismo había jurado y prometido. Tierra que era de Él, porque todo es de Él, y de esta misma manera Él lo cumplió, pues los llevó hasta allí, aunque hubiesen sido desobedientes. El Señor cumplió su promesa, cumplió su pacto. Entonces, ¿dónde está la parte donde el ser humano puso o protagonizó o hizo? ¿Dónde está el ser humano? ¿Qué fue lo que hizo el ser humano? Nada, todo era obra de Dios. Claro que había un cambio de condición en el ser humano, tenía que obedecer. Porque en los pactos siempre hay 3 fundamentos. Está la bondad de Dios, está la lealtad del hombre y están las consecuencias de no ser leales con la bondad de Dios. Claro, ellos fueron desleales, pero aún el Señor los llevó a tierra prometida. Entonces, ¿dónde está la parte, repito, que el ser humano puso, protagonizó, hizo? En ningún lado la veo. Todo es obra de Dios. La salida es obra de Dios. El tránsito por el desierto es obra de Dios. La guianza y la llegada a la tierra prometida fueron obra de Jehová. Ahora ustedes pueden decir, no, pero esto es del Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver con nosotros? Todo. ¿Qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene que ver esto con los cristianos de hoy en día? Todo. Porque Dios es un Dios inmutable y su pacto es un pacto eterno. Que lo hizo con muchos, pero todos
fueron parte de un solo pacto. El Padre nos apartó, nos preordenó para salvación, nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que saliéramos de la esclavitud del pecado. Jesucristo nos compra, nos libera con su sangre y nos introduce al camino de la salvación. Y el Espíritu Santo de Dios nos santifica día tras día con su poder para darnos la seguridad, la esperanza, la certeza de que llegaremos al cielo a ver con nuestros propios ojos a Jesús. Y nos da esa convicción de que será así, porque dice Pablo que ya estamos glorificados. ¿Necesita convencerse de eso? ¿Necesita que lo convenzan? El Espíritu Santo lo convence. Nos da esa convicción de que será así, de que pase lo que pase, será así. Esa es la gloria que ya es, pero que todavía nos aguarda. Bendita Trinidad, bendito Dios, alabado sea Dios, gloria a Dios en las alturas, imperio y potencia son suyas hasta siempre. Amén.